Buenas noches, amigas y amigos. Hoy lunes nos toca a las 8 de la noche uno de los programas que han tenido mayor repercusión en la sociedad, que es las adicciones. Es un programa que el día de hoy es muy interesante porque dentro de las relaciones destructivas vamos a tratar un tema controversial, el tema de la hipersexualidad, los adictos al sexo. El día de hoy, como es costumbre, nos acompaña el licenciado Ramón Vilar, a quien le damos buenas noches. Él va a tratarnos este tema muy interesante por lo importante que es en la vida de pareja, en la vida cotidiana, en la vida familiar, ese tipo de relación destructiva de las personas que tienen este problema. Y el día de hoy se va a tocar precisamente lo que es la hipersexualidad dentro del ámbito de las relaciones destructivas. Buenas noches, Ramón. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ramón? Bueno, podemos hablar de muchas cosas con esto, pero fundamentalmente yo quisiera que nos enfocáramos en algo que habíamos hablado la vez pasada, que una de las formas de tratamiento más efectiva que hay es el amor, ¿sí? Y siento que el amor, sexo, es lo que los seres humanos tenemos en la cabeza más metidos, o sea, no es solo anecdótico, es real. Está comprobado que el 60% de nuestro pensamiento, o del pensamiento íntimo del ser humano, tiene relación con el sexo, ¿sí? Es de hecho la obsesión fundamental. Es una escuela de Sigmund Freud. Freud hablaba que la libido es el móvil. Es el móvil, es la energía que nos hace funcionar. Pero yo estoy hablando aquí de pensamiento, no estoy dentro de la corriente freudiana. Lo que ocupa más las inquietudes del ser humano van relacionadas con el sexo, ¿sí? Y un 20, un 30% con la situación material de la gente. Pero la situación material de la gente y el nivel de éxito que se da, y lo vemos en la publicidad, es la güera superior. Hoy en día a lo mejor los jóvenes no se acuerdan de qué estoy hablando, pero era el anuncio de la cerveza y era tómate una cerveza y es como si estuvieras con la güera superior. O sea, esta relación que hay hacia el sexo, ¿sí?, es lo que íntimamente más jala al ser humano. Sin embargo, en las relaciones retorcidas, en las relaciones truncadas, como son las relaciones destructivas, bueno, esta visión del sexo tiene una particularidad enferma, patológica, muy fuerte, ¿sí? Yo sé cuando se tocan estos temas, ya sea en grupos de alcohólicos anónimos, ya sea en conferencias, ¿sí?, la gente como que se pone ávida, así como, ay, a ver el morbo de qué van a hablar, ¿no? Sin embargo, yo creo que las situaciones más terribles que se dan en la sociedad se dan basadas en estas. La violencia interfamiliar como característica fundamental tiene la agresión sexual. La agresión sexual del esposo hacia la esposa o del padre hacia los hijos, ¿no? Y esto es lo que deforma totalmente nuestras sociedades. En colonias populares, ahorita estoy haciendo un trabajo con las colonias de los Pedregales de Santo Domingo, más del 40% de los jóvenes, estoy hablando de niños de 14, 15 años, entrevistados, han sido violados familiarmente, ¿sí? Es decir, este es un secreto a voces que existe muy fuerte y que esto va a permear la sociedad en todo lo demás, ¿no? O sea, ya son gentes que llegan con serios daños emocionales y psicológicos a enfrentar la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces es un problema terrible y es un problema a sotto voce, bajito, tan fuerte, tan grueso como el de las adicciones, como el del consumo a cualquier sustancia, ¿no? Entonces,
No creo que sea así de halagüeño, de que vamos a ver una película porno, nos vamos a divertir mucho con esto que es el sexo, ¿no? Pero yo siento que esta necesidad sexual primigenia de la que hablaba, que todos los seres humanos tenemos, es una necesidad, y en ese sentido no me baso en Freud, sino en Fromm, en Erich Fromm, una necesidad fundamental al amor, ¿sí? Necesitamos ser amados. Y el amor tiene muchas manifestaciones, ¿no? O sea, no es el mismo amor que se le da a un niño pequeño, a tu hijo. Yo acabo de estar con mis nietas y el amor que le das a estas niñas, que el amor que le das a una jovencita, etcétera, etcétera. Es decir, va variando los objetivos y la meta de ese amor a cada uno de los espacios. Pero cuando esto se deforma porque las carencias económicas, la falta de cultura y de preparación hacen que se desvíen estos principios, lo que provoca esta falta de amor es una distorsión en el sentimiento, ¿sí? Que lleva al instinto primitivo más salvaje. Generalmente cuando hablamos de hipersexualidad ya hablamos desde la adolescencia a edades superiores. Podemos hablar en un principio de cuáles son los cambios neurológicos. Si quieres lo vemos al ratito, esto de la función cerebral. La función cerebral en la que se da esto, porque hay un sistema de recompensa y de placer que tiene el cerebro y que tiene que ser retroalimentado, que es el mismo que se da en cualquier consumo de sustancias. Es lo mismo, se prenden los mismos poquitos del cerebro. Vaya, si iluminamos el cerebro, cuando hay estas relaciones y cuando se consume sustancias o cuando hay cualquier tipo de placer, se prenden las mismas funciones cerebrales. Encontramos que en ciertos adultos o en ciertos jóvenes adultos se cae en la adicción al sexo, que podemos diferenciarlas completamente por el género. No es lo mismo la adicción al sexo masculina que la adicción al sexo femenino. Ah, caray, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la diferencia es las diferencias que hay entre hombre y mujer, ¿sí? Si yo digo que quiero tener sexo y me paro en un café o en un bar diciéndolo, me sacan por viejo cochino. Si lo dice una muchacha, se le hace fila, ¿sí? Esta es la diferencia fundamental, ¿no? O sea, ahí hay una diferencia fundamental socialmente establecida, ¿sí? Históricamente y antropológicamente justificable. En la mujer, esta hipersexualidad se da a través de un rito, ¿sí? Lo que llamamos enamoramiento. No, ella empieza con un rito de arreglarse, ¿no? Me acuerdo de una paciente que se echaba perfume y se ponía perfume en las orejas, decía, por si me besa, se ponía perfume en las axilas y decía, por si me abraza, y se lo ponía más abajo por si se pasa, ¿sí? Empezaba todo el rito de ella en arreglarse y salir en la búsqueda del sexo, que muchas veces ahí se confunde en muchas de estas pacientes en un problema de adicción al alcohol, porque generalmente se iba al bar y mezclaba alcohol con el ligue. A ver, aquí tocaste un tema muy interesante. Estamos hablando de dos adicciones. O sea que primeramente hacen todo el rito. Yo recuerdo algún libro que leí hace mucho tiempo, se llamaba El mono desnudo, que es la historia del zoo humano. Y ahí nos dice, ahorita no recuerdo el autor, Desmond Morris, nos dice precisamente que la hembra del mono desnudo lo ve como una forma de animal. No está dotada de las mismas funciones que tienen las hembras de otros mamíferos, que ellas tienen un aroma especial para atraer al macho y que en muchas ocasiones en el caso del hombre no es perceptible, y entonces tienen que acudir precisamente a los perfumes, que en muchas otras ocasiones la hembra de otras especies tiene
determinadas coloraciones para atraer la atención del macho de la misma especie, cosa que carece la hembra del mono desnudo, dice Desmond Morris, y por eso acuden al maquillaje, por eso acuden a los cortes de pelo, a las modas, al vestido, a los perfumes para atraer la atención del macho. Pero aquí tú nos estás diciendo que muchas veces se asocia con el consumo de alcohol. La mujer se arregla y todo eso, va a una disco, ahora le llaman que antros, va a un bar y así empieza a publicitarse, vamos a decir. ¿Eso es? Sí, bueno, lo que Morris habla, que yo creo que los estudios antropológicos hechos por Morris están un poco atrasados en cuanto a los descubrimientos, porque primero, afortunadamente, la diferencia entre la hembra y el macho del hombre, o sea, de la humanidad, no hay tantas diferencias como en otras especies, ¿sí? Luego, no es que la hembra haya perdido sus feromonas. Actualmente, inclusive, hay muchos perfumes que se anuncian como feromonas sexuales, que las excitan y todo eso. El hecho es que hemos perdido el olfato como especie, todos, ¿sí? Es decir, no tenemos el olfato que tenían inclusive tú lo sientes en comunidades primitivas o en pueblos indígenas mexicanos. Tú vas y te dicen huele a tal cosa y tú dices, ¿huele a qué? No huele lo percibimos nada, nosotros, no lo percibimos nada. Hemos perdido oído, olfato, hemos perdido como especie muchas cosas porque nos hemos dedicado al intelecto, es decir, nuestra forma de atrapar el mundo es el intelecto. Por eso es tan importante la psique y la psicología hoy en día, o entre nosotros, porque hemos perdido estos instintos, ¿no? O los hemos adormilado por lo menos. Pero esto es otra cosa, es decir, qué rico que las mujeres se pongan guapas, se perfumen y se corten el pelo, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho. Claro. Y no quiere decir que eso tenga ningún sentido sexual, ni mucho menos, ¿sí? O sea, aquí hay una diferencia. Una cosa es arreglarse por gusto personal y por ser agradable a los demás, y otra cosa es empezar un rito sexual, ¿sí? Aquí hay una diferencia, y hablo en la mujer misma. O sea, una mujer se puede arreglar súper bella, ponerse una minifalda riquísima y no está provocando ningún instinto sexual, o sea, no está buscando nada de esto. Y hay otras mujeres que sí están haciendo un rito de esto, ¿sí? O sea, exprofeso para ¿sí? tener la relación. Para tener la relación, y lo empiezan haciendo así como un rito, ¿sí? O sea, no hay que caer en la posición misógina de creer que cualquier mujer que se arregla está buscando este tipo de cosas, pero sí hay mujeres que se arreglan haciendo este rito, ¿sí? Como hay hombres que se arreglan y hacen un rito para ir a jugar fútbol y se persignan antes de entrar a la cancha y hacen todo un rito para jugar bien, ¿sí? A lo mejor si no se persignan no juegan bien, ¿sí? Pero es lo mismo en ese sentido, ¿no? O sea, estas mujeres que hacen este rito van a hacer todo un ritual que va de esto a buscar el ligue, que muchas veces va ligada al alcohol, y ahí entra una confusión de cuál adicción de las dos tienen, ¿sí? Si el gusto por el alcohol o el gusto por el sexo, que van a terminar teniendo relaciones sexuales y luego van a terminar en un arrepentimiento gruesísimo, más allá de cualquier otro ser normal que tiene en estos tiempos una relación free, como dicen los jóvenes, ¿sí? Y esto los lleva a posiciones a veces hasta religiosas tremendas, ¿sí? Y se pasan 3 meses de abstinencia total, yendo a misa todos los días o a la religión que están profesando, en el arrepentimiento total, hasta que se vuelva a desatar otra vez el ritual, ¿sí? Y esto empieza a avanzar más. Bueno, este es el preludio. El esquema en las mujeres. El esquema en los hombres, que te decía que es diferente, siempre está metido una agresividad en el hombre, ¿sí? Y entonces ahí caemos en casos de delincuencia peor, ¿sí? Nunca he oído que una mujer haya violado a un hombre, aunque sí hay algunos casos esporádicos y tipificados. Hubo una banda de asaltantes mujeres en Los Ángeles que pedían aventón,
asaltaban al incauto que les había dado aventón y lo violaban, ¿sí? Entonces les hacían tener relaciones sexuales apuntadas con una pistola, etcétera, etcétera, y múltiples, ¿no? Pero esto es un caso así aislado y rarísimo, no hace un esquema constante. El caso del esquema constante en el hombre sí es a través de la agresividad, y esto trae tendencias delincuenciales, ¿sí? Encontramos dos tipos de manifestaciones masculinas en este sentido: la del exhibicionismo, ¿sí? Hombres que salen desnudos a las calles, etcétera, etcétera, que enseñan sus órganos genitales, etcétera, etcétera, que esto, bueno, es un delito menor, ¿sí? Faltas a la moral. Faltas a la moral. Administrativo. Y como me lo platicaba también una paciente que le salió un exhibicionista de este tipo, le dijo: oye, ¿qué quieres, que me ría o que te dé una propina para que te tapes? ¿Sí? Porque pues nada más das lástima, ¿sí? Pero se da el caso de la violencia del violador, ¿sí? Que esto se da con un doble discurso. Es decir, aquí, aunque hay un sentimiento de culpa tremendo, se justifica ideológicamente. Ella me provocó, etcétera, etcétera, etcétera. Es echarle la culpa al sujeto pasivo, a la mujer, y además sostener un rollo de superioridad masculina inexistente, ¿sí? Entonces estos son los dos patrones que se dan, el de la mujer y el del hombre, pero a última instancia hay relaciones muy, muy vacías, y son, en términos de clínica, el tipo de adicciones o de conductas patológicas más difíciles de curar, ¿sí? Inclusive ahí sí creo, yo a veces no creo que las adicciones sean incurables en términos generales, hay casos que sí son incurables, pero en el caso de las personas adictas al sexo, creo que es incurable, ¿sí? Porque lo que demuestran es que pueden estar normalmente bien, y pasan 6 meses, 2, 3 años sin ninguna manifestación, y de repente vuelve la locura, ¿sí? Generalmente las gentes adictas al sexo son gentes con un coeficiente intelectual mayor que la gente común. ¿Por qué? Porque este rollo de encubrir sus verdaderas intenciones o sus verdaderos deseos, sus verdaderos impulsos, hacen que racionalicen más las cosas y que piensen en más salidas, ¿sí? Mientras que uno está así incauto ante las cosas, inocente, ¿sí? Aunque esté pensando en lo mismo, pero tiene formas más naturales de satisfacer ese instinto y no es tan obsesivo como en ellos se da constantemente, y trae un problema en serio fuerte, ¿no? Pero se ha demostrado en términos carcelarios que los violadores siempre sacan una calificación de un coeficiente intelectual mayor que el resto de la población, ¿sí? Y tienen capacidad de liderazgo, ¿sí? Muchos de ellos en las cárceles mexicanas terminan teniendo relaciones homosexuales con otros presos y haciendo la manifestación de esto, pero muchos de ellos logran tener todo un periodo de abstinencia donde parece ser que ya se curaron, ¿sí? Y sin embargo puede desatarse en cualquier momento, y en toda esta patología hay una relación sadomasoquista muy fuerte, ¿sí? Que son temas muy difíciles de tocar porque son temas muy de la intimidad, ¿sí? Es decir, una relación sadomasoquista entre un sádico y un masoquista o una masoquista, pues pueden ser normales si lo hacen en la intimidad y nadie se entera, ¿no?
¿sí? El masoquista le dice pégame y el otro le dice como sádico no, sí, para que sufra más, ¿no? Sí, pero dado así en el ámbito individual, bueno, están los derechos humanos que pueden permitir esto si hay aceptación de las dos partes, ¿no? Sin embargo, lo que demuestran este tipo de relaciones destructivas es que no se pueden no pueden conformar la pareja, ¿sí? Generalmente la pareja que busca cualquier hombre y mujer, y ahí sí como patrón igual, es siempre tener una pareja diferente. Nunca quieren la misma pareja, o sea, tienen que cambiar de pareja completamente. Constantemente. ¿Sí? No pueden sostener una relación genuina con una sola persona. Y todo esto es por una serie de construcciones psicológicas completamente, independientemente que hay una base neurológica de la adicción, en donde el circuito del placer o de la recompensa cerebral está totalmente excitado y se necesita retroalimentar a base de darle más dopamina. El problema fundamental no está ahí, sino está en los constructores que cada quien hace. Son gentes que no, igual que el adicto al alcohol, o a otras sustancias, son gentes que tienen una muy baja autoestima, ¿sí? Y sienten una incapacidad de lograr las cosas. Entonces el adicto a sustancias psicotrópicas, hay un psicólogo, un psicoanalista americano, Schwartz, que dice que es el síndrome del Popeye, el del adicto, que cree que al tomar la sustancia, sobre todo si es verde, como las espinacas, se va a volver como Popeye, todopoderoso, ¿sí? Y se la cree, que con la sustancia sí puede hacer las cosas. Lo mismo el adicto al sexo cree que a través de este juego o de la violencia, del ritual en el término de la mujer o de la violencia en el término del hombre, que también hace un ritual o sea, se puede tipificar antes de caer en la violencia cómo está haciendo el ritual para llegar a hacerlo, vestirse de negro, etcétera, etcétera, hay varios símbolos, que estos dos caen en este ritual, creen que no pueden conseguir un ser amado de otra manera, que son incapaces de esto. O sea que podemos decir que las personas que tienen el problema de la hipersexualidad lo que están buscando en realidad es amor. Yo creo que las carencias que tenemos los seres humanos son los que nos hace caer en cualquier tipo de adicción, ¿sí? Que estamos buscando algo más. Yo como fumador estoy buscando que me quite el ansia el cigarro, aunque ya sé que el cigarro me da más ansia, sí, pero en el momento me tranquiliza, ¿sí? Siempre estamos buscando algo. O sea, no hay ninguna adicción, hay consumo. En el consumo sí puedo buscar la diversión, es decir, sí conozco mucha gente que se toma 2 o 3 copas para entonarse y poder estar bien en una fiesta y no se emborracha, etcétera, etcétera, y está muy bien utilizar el alcohol así, es un lubricante social, es parte de un juego lúdico, permitido socialmente, ¿sí? Pero hay otros que no lo toman para sentirse bien, lo toman para dejar de sentirse mal. Ese es el adicto. O sea, el que consume es el que hace algo para dejar de sentirse mal, ¿sí? En la hipersexualidad lo mismo, ¿sí? Y esto es en la creencia que tiene el propio adicto de que no es capaz de conseguir las cosas. La verdadera cura es en hacer ver que sí somos capaces todos de conseguir amor, pero esto estamos hablando de problemas muy profundos y de cuestiones de aprendizaje que vienen desde la muy temprana edad, ¿sí? Sobre todo en las cuestiones sexuales. En las cuestiones adictivas sí viene cierta educación a veces que hace más proclive caer en una adicción, por ejemplo el alcoholismo,
Hay familias alcohólicas, ¿no? O sea, donde pues el papá ya era un borrachazo, pues los hijos creen que eso es lo normal y lo natural, y hacen contacto con el alcohol, o que la mujer y las hijas del alcohólico creen que así es. Así debe ser la vida. Así son los hombres, y es el que te tocó, mijita, y te aguantas, Y llevas ¿no? tu cruz hasta que te mueras. Así es. Cargando a tu alcohólico toda la vida. Afortunadamente y desafortunadamente ahora las mujeres dicen, pues prefiero hacer la cruz que cargarla, ¿sí? Entonces se ha cambiado el panorama, ¿sí? Se ha abierto el espectro, ya no hay tantas diferencias entre hombres y mujeres en ese sentido, pero sí hay este aprendizaje del alcohol, pero este aprendizaje es digamos, en una capa inferior. En la capa profunda, el de ser amado, nada más consigo amor a través del sexo, va a cuestiones más instintivas y vitales, ¿sí? Entonces está mucho más arraigado estas posiciones. A ver, quiero entender, las personas que tienen el problema de la hipersexualidad siempre están buscando algo, tienen una necesidad de algo. Muchas ocasiones saben de qué tienen necesidad o no saben de qué tienen esa necesidad que se tiene que satisfacer, y entonces a través del sexo creen que van a satisfacer ese bienestar. Yo creo que en todas las adicciones siempre hay una carencia, ¿sí? Y hay momentos en que esa carencia se vuelve un malestar insoportable, ¿sí? Y se logra a través de un consumo a veces casual, o de una relación a veces casual, sentir que se satisface esa necesidad. Pero podemos decir que es un autoengaño, no se llena ese vacío. No se llena ese vacío, ni siquiera llega a nivel de autoengaño muchas veces, ¿no? El chavo joven, 14, 15 años, cuando no ha madurado su cerebro totalmente, que se siente nervioso y rechazado de su grupo social, y le ofrecen una copa, y con esa copa ya se siente que es el rey de la fiesta y el más simpático de la pradera, y ya puede contar chistes, etcétera, etcétera. Encontró casualmente que el alcohol le resolvió la vida, ¿sí? Se integró al grupo humano. Sí, y lo logró integrarse al grupo Posiblemente humano. Sean personas que tienen problemas de integración con el grupo humano, gente aislada, gente introvertida, que a través del consumo del alcohol puede sentirse dentro del grupo humano y se empieza a mover en un círculo, vamos a decir, normal en la relación. Sí, si este movimiento en la relación y este consumo de alcohol es medido, pues no pasó nada, ¿sí? Pero si lo que encuentro es más placer ya por el mismo consumo, y es, si quieres, autoengaño, yo llamo fantasía, lo que la persona hace con el alcohol adentro, que cree que ya es el rey del mundo dentro de su cabeza, pues se sigue bebiendo. Para no salir de esa situación que él mismo se formó en forma engañosa. Y en forma artificial, no es engañosa. Artificial. Es decir, no hay engaño porque nadie le está prometiendo nada. Uh-huh. ¿Sí? Échate una copa, mijito. Nadie le está prometiendo que con te vas a sentir bien, te vas a integrar, no. Él lo siente. Él siente que se siente bien, inclusive, y esto lo vemos con el consumo de otras sustancias como la marihuana, por ejemplo, ¿sí? Ya no se quiere integrar, ¿sí? No le importa integrarse, ya el propio consumo hace que O trasladando este aspecto de falta de integración social, de personas que tienen posiblemente mal el instinto gregario, no sé, también se da en el aspecto de las personas que padecen la hipersexualidad. Aquí hay un problema más complejo. La persona y esto te lo digo por referencias en terapia, una mujer que encuentra que en el momento que tiene esa relación es lo máximo de la vida y cree que encontró lo que buscaba y que ya tiene la vida perfecta con esa pareja, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó con esa pareja? Ya no la volvió a ver. ¿Por qué? ¿No te buscó? No sé si me buscó, pero el caso es que se va a dar cuenta que yo no sirvo, que yo no funciono.
ya empezó a sentirse mal. Sí, y no se puede llevar una relación genuina, relación duradera. No soy capaz de esto, soy capaz sí de tener la relación sexual, pero no de tener una vida. Algo permanente. Sí, y entonces... Es el momento nada más. Y entonces rechaza esta situación. Pues amigos, amigas, el tiempo se nos vino encima, está interesante el tema, la hipersexualidad. Le voy a pedir a Ramón si nos puede acompañar la próxima sesión para que continuemos con el tema, y les agradezco mucho a nombre del diputado Jorge Gaviño por su presencia. Muchas gracias. Gracias, Ramón.